Así que vamos a compartir Marcos capítulo 11, versículo 12. Dice la palabra: al día siguiente, escuchen por favor, Jesús y sus discípulos salieron de Betania. En el camino Jesús tuvo hambre. A lo lejos vio una higuera que tenía hojas, pero cuando se acercó no encontró ningún higo para comer. El árbol solo tenía hojas porque todavía no era época de higos. Entonces Jesús le dijo al árbol: que nadie vuelva a comer tus higos. Y sus discípulos lo oyeron. Yo voy a pedir acá si hay alguna fruta que me dé, que no esté cortada entera, porque vamos a seguir leyendo y le quiero mostrar algo. Versículo 20. Dice: a la mañana siguiente Jesús y sus discípulos pasaron junto a la higuera y vieron que se había secado hasta la raíz. Pedro recordó lo que había pasado el día anterior y le dijo a Jesús: Maestro, mira, el árbol que maldijiste está seco. Jesús le dijo: confíen en Dios. Tengan fe en Dios. Les aseguro que si tienen la confianza, la fe necesaria y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Si le dijeran a esta montaña: quítate de aquí y échate en el mar, así sucedería. Solo deben creer que está hecho lo que han pedido. Cuando oren, perdonen todo lo malo que otra persona le haya hecho. Así Dios, su Padre que está en el cielo, le perdonará a todos ustedes sus pecados. Acá vamos a leer la palabra de Dios. Yo quiero hoy estar compartiendo la Escritura y dando algunas enseñanzas o ayudas para desarrollar la fe. El domingo estuvimos hablando de los milagros, ¿verdad? Qué importante vivir en la dimensión de los milagros. Pero ahora vamos a hablar sobre la fe. Mire, fe, milagros, Espíritu Santo. Estos son nombres o rótulos que corresponden a conceptos e ideas fundamentales del cristianismo. En el cristianismo, la vida cristiana, la vida con propósito, tiene que estar la fe, tiene que estar el Espíritu Santo, nuestro amigo, tiene que estar la dimensión de los milagros, porque esta es la forma de vivir la vida cristiana. Y yo quiero simplemente hacer una referencia muy importante. Cuando Jesús enseña de la fe aquí, Él dice que va a la higuera y la higuera no tiene fruto. Entonces, a partir de eso, maldice la higuera y después le da una enseñanza de la fe. Y yo tengo acá, creo que se ve, sí, acá una manzana, a ver, ahí está, una manzana, no un fruto. La fe son resultados. La fe es algo concreto que yo puedo tener. Jesús, cuando quiso enseñarle, o mejor dicho, cuando les enseñó de la fe, Él tomó el ejemplo de la higuera y dice: la higuera no tiene fruto, no tiene nada la higuera. Y ahí habló de la fe. La fe no es un sentimiento, la fe no es una emoción, la fe no es un estado interior de las personas. La fe o la confianza que nos habla la palabra de Dios son resultados. Vuelvo a insistir en esto. La fe no son sentimientos, no es una cuestión emocional, sino, podemos decir, utilitarista, es decir, me tiene que servir para algo. Jesús, cuando les hablaba de la fe, dice: la higuera que yo maldije, que Él soltó una palabra sobre esa higuera tenía que tener fruto. Porque la fe, si no tiene un fruto, un resultado, algo tangible, que yo puedo tocar, como esta manzana, que está muy buena, me parece que me la voy a comer en cualquier momento, no tiene sentido la fe. La fe son resultados, son cosas concretas que necesitamos tener. Si nosotros hablamos de la fe y pensamos que tenemos fe en la fe, ¿qué es la fe? Bueno, yo tengo fe, ¿no? Como decía la canción, que todo va a cambiar, pero si no hay una respuesta, una consecuencia, o mejor dicho, un resultado directo de la fe no tiene sentido. Y cuando Jesús enseña aquí de la fe, hay algo que sobresale directamente de este pasaje, que son tres cosas. Uno es el fruto tangible, el resultado, el higo. Tenía que encontrar higo, eso era cuando Él explica la fe, eso es lo que el Señor quería. Y si no, se seca, la planta seca. Es decir, un resultado, una fe en acción, una fe positiva, una fe que se aplica con un beneficio, le trae higo, pero si no, sequedal, se terminó, no hay nada. ¿No? La fe sin resultados no tiene sentido de ser. Lo segundo que Jesús explica aquí claramente es que la fe se activa con palabras de autoridad. Versículo 24 dice que si nosotros le decimos
al monte que se quite, el monte se va a quitar. Entonces, tiene que haber una palabra de autoridad que active la fe. Si no, la fe no se activa. La fe está ahí. Está como sin activación, sin movimiento. Es como una fe paralítica. Es una fe que no se mueve, que no logra absolutamente nada. Está inactiva. La fe la tenemos que activar los cristianos. En nosotros mismos activamos la fe por medio de una palabra de autoridad como Jesús la aplicó. Y la tercera es, digamos, característica que sale del texto o enseñanza rápida, es que la fe tiene relaciones interpersonales sanas. Es decir, no puedo hablar de la fe, no puedo hablar ni de los milagros, ni de todo lo que significa, si no estoy en acuerdo, en bendición con todas las personas. Si no estoy de acuerdo con todas las personas, si yo no he sanado mis relaciones interpersonales, si yo tengo cuentas pendientes con algo, si hay alguien que tengo odio, bronca, resentimiento, enojo, entonces no puedo operar en la dimensión de la fe. No puedo hacerlo. Por eso el Señor, cuando enseña la fe, dice, si ustedes tienen algo para que se active esta fe, es necesario que todos nosotros podamos estar a cuentas con todas las personas. Estas tres cosas son fundamentales en nuestra vida y lo dice la palabra de Dios. La fe me trae un resultado, yo la fe la debo activar con una palabra de autoridad y el ambiente o el campo de activación tiene que ser un ambiente de relaciones interpersonales sanas y resueltas. Si hay algún odio, un resentimiento, algún enojo, una falta de perdón, olvídate de la fe. Dicho esto, terminamos el mensaje. No, ahora quiero explicarles, esto es necesario que veamos en general. Pero yo ahora quiero enseñarlo, quiero mostrarle cómo poder, algunas enseñanzas o algunos elementos prácticos para poner, valga la redundancia, en práctica, es decir, para poder desarrollar la fe. Si no, la fe no se puede. ¿Cómo hago, pastor, para tener fe? ¿Cómo tengo que hacer? Bueno, vamos a ver un poquito algunas cosas, ¿sí? Estas son las enseñanzas para desarrollar la fe. No sé si lo vamos a alcanzar a ver todas hoy, si no continuaremos el domingo, porque hoy es aprendiendo a desarrollar la fe. La primera cuestión es unirse a la cuarta dimensión. ¿Y esto de qué se trata? Bueno, unirse a la cuarta dimensión. Yo se lo voy a tratar de explicar de alguna forma. La Tierra, o en el mundo que nos rodea, en el mundo visible, nosotros vemos las tres dimensiones, ¿no? Lo largo, lo ancho y lo alto. Es lo que podemos ver, las tres dimensiones, ¿sí? Pero hay una cuarta dimensión, que es la del Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia que en el principio el Espíritu Santo incubaba o se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, en la dimensión de la tierra que se encontraba en Génesis 1 y 2, versículo 1 y 2 del capítulo 1, desordenada y vacía, dice que el Espíritu Santo de Dios se movía, incubaba, se operaba en medio de esas tres dimensiones. Era la cuarta dimensión, sobrenatural, invisible, espiritual, la dimensión del Espíritu Santo. Y nosotros debemos asociarnos a esta dimensión. Nosotros debemos movernos en esta dimensión y para esto es necesario, es imprescindible que nosotros nos unamos, que tengamos comunión, que tengamos unión, que tengamos amistad, compañerismo con el Espíritu Santo. A veces nosotros decimos recibimos la unción, parece que recibimos un poder que viene sobre nosotros. ¿Está bien? Sí, por supuesto. La unción, el fuego, lo que viene sobre nosotros, esa manifestación del poder de Dios, un viento poderoso. Hoy estábamos leyendo Deuteronomio, seguramente todos terminaron de leer. Si ustedes recuerdan el capítulo 33, el anteúltimo que leímos hoy, hay una parte que dice, su mano derecha larga fuego. No sé si lo leyeron, se acuerdan. Su mano derecha nos envía fuego. Esa es la manifestación del Espíritu Santo, un fuego que da calor, que cambia el estado de las cosas. Si usted pone un pollo crudo y un pollo después del fuego, seguramente le va a gustar más y se va a querer comer el pollo después del fuego. Porque antes es incomible, asqueroso, ¿no es cierto? Pero cuando pasa por el fuego, hay algo que cambia.
Cuando pasamos por el fuego de Dios, hay algo que cambia. Pero además de eso, necesitamos caminar con aquel que envía fuego. No solamente recibir ese fuego, sino caminar con el dador, con el dueño del fuego. Eso es vivir o asociarse a la cuarta dimensión. Si nosotros no caminamos con el Espíritu Santo, fe no va a haber. Por eso hay una parte que dice, tengamos la fe de Dios. Tengamos fe, la fe de Dios. La fe de Dios, Hebreos. La fe de Dios. Estar en la dimensión del Espíritu. Esto es muy importante. Si no, hermanos queridos, no vamos a desarrollar nunca la fe. ¿Y qué dice la palabra en Juan 3:8? Dice que el Espíritu se mueve de donde quiere y hacia donde quiere. El Espíritu Santo se mueve en cualquier dimensión. Por eso hablo de la cuarta dimensión, la del Espíritu. Si nosotros vemos o no entendemos o queremos entender o poder apropiarnos de la dimensión espiritual, la dimensión espiritual no tiene tiempo y no tiene espacio. Dios se puede mover y podés vos meterte en una visión espiritual en tu infancia. De hecho, algunas personas que están tal vez conectadas y algunas me han comentado que se vieron en el vientre de su madre. Cuando ni siquiera habían nacido, eran personas por nacer. Y se vieron en el vientre de su madre. ¿Por qué Dios les reveló eso? ¿O por qué se vieron en otra situación? ¿Se vieron o en el cielo, o una especie de cielo, o en otro país? ¿O por qué se vieron? Porque lo espiritual, el viento sopla de donde quiere y hacia donde quiere. Se mueve más allá de las dimensiones terrenales. Por eso cuando nosotros entramos en el Espíritu comenzamos a desarrollar la fe, porque nos movemos en la dimensión de lo imposible, en la dimensión de lo milagroso, en la dimensión de lo inalcanzable, de lo que humanamente no tiene sentido, no tiene razón. Por eso tenemos que entrar en la dimensión de la fe, en la dimensión, del Espíritu Santo para desarrollar la fe. Tenemos que caminar en comunión con el Espíritu Santo. Por eso, vuelvo a repetirle, unirse a la cuarta dimensión, que es la dimensión de la fe. Y esto es muy importante, es muy importante. Esto le quiero explicar algo. Cuando se hablan de las dimensiones, uno dice la dimensión de, vamos a suponer, acá tenemos un arquitecto, ¿no? Hacen planos. El plano es el conjunto de las rectas, una dimensión, la recta. Cuando uno junta las rectas tiene un plano, la segunda dimensión. Y cuando junta los planos tiene un volumen, tiene como un cubo, ¿no es cierto? Podemos hacer una recta, podemos hacer con 4 rectas que unimos 4 puntos, ya tenemos un plano, y si unimos 6 de esos, tenemos 6 de esos unimos, tenemos un cubo. Es decir, tenemos una dimensión. Ahora, la dimensión espiritual es lo mismo, es la dimensión que va más allá de lo tangible y que se alcanza y que comprende todas las demás. Necesito poder explicarle esto. Por ejemplo, si uno toma un volumen, ahí está incluido el plano y también está incluido en la recta. Es decir, la tercera dimensión incluye la segunda y la primera. Pero si vamos a lo espiritual, la cuarta dimensión, la del Espíritu Santo, incluye la tercera y todas las demás dimensiones. ¿Por qué? Ejemplo, cuando nosotros hablamos de lo espiritual no está fuera de la ciencia o del conocimiento de la razón, sino que la abarca, pero va más allá. Nosotros podemos estar diciendo ahora, bueno, tenemos una enfermedad y hay un diagnóstico científico, médico, y decimos, esta es la realidad científica y médica. Pero hay una realidad espiritual que abarca esta, no la niega, no va separada, sino va junto con esta, pero el Dios Todopoderoso puede aumentar o poner o integrar el factor que necesitamos para que eso que científicamente, por ejemplo, un médico dice, esta enfermedad es mortal, científicamente comprobado y dicho, esto es mortal, pero aparecemos en la cuarta dimensión, la del Espíritu Santo, se mete en la tercera dimensión, en la dimensión de la ciencia, del conocimiento, de la lógica, y produce un cambio. Eso es la fe. Moverse en esa dimensión. Por eso no la niega. Usted tiene una realidad, usted que está escuchando, vos que estás escuchando ahora y estás mirando, me estás hablando de una enfermedad, me estás hablando de un problema económico, financiero o lo que sea, vos decís, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, entra en la dimensión del Espíritu para que la fe se desarrolle.
Y desde esa dimensión espiritual va a afectar la parte médica, la parte material, familiar. Dios lo va a hacer. Pero tenemos que estar en el Espíritu. Porque el Espíritu sopla de donde quiere y hacia donde quiere. Hace lo que quiere y se mueve en cualquier dimensión. Si nos movemos junto al Espíritu Santo, nuestra fe se va a estar moviendo. Segunda cosa, primera enseñanza entonces, la cuarta dimensión. No creo que tengamos tiempo para terminar. La segunda dimensión, la segunda enseñanza o característica fundamental es desarrollar el lenguaje de la fe. El lenguaje de la fe son los sueños y las visiones. Acuérdense que la fe, voy a tomar otra vez, aquí está la fruta, la fe es un resultado. Yo recuerdo Cornelio confiaba en Dios, tenía fe en Dios. ¿Y la fe qué hizo? La fe hizo que Dios se conecte con él a través de una visión espiritual y le dijo, vayan a Jope y vayan a buscar a Pedro y tráiganlo porque él le va a ministrar el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que quería Cornelio? ¿Un sentimiento, una emoción? No, quería esto, un resultado. ¿Qué era el resultado? El derramamiento del Espíritu Santo. Quería ver el Dios Todopoderoso tocando sus vidas, tocando sus mentes, sus corazones. Quería ver al Espíritu Santo profetizando a través de todos ellos. Entonces él recibe una visión. ¿Para qué? Para que él se mueva. Traigan a Pedro y Pedro les ministra el Espíritu Santo. Porque tenía que traer el resultado que era el avivamiento en la casa de Cornelio. Era el fuego del Espíritu Santo. Por eso las visiones son el lenguaje de la fe. Las visiones, juntamente con los sueños también, ahora se lo digo, las visiones y los sueños son el lenguaje del Espíritu. Pero quiero decirle algo más. Fíjense, la visión, pastor, ¿cómo? Yo nunca tuve una visión, puede decirme usted. ¿Pero qué es una visión? Algunos piensan que cuando uno tiene una visión, escuche esto con atención, porque muchos vamos a desarrollar y vamos a darnos cuenta que tuvimos visión y no nos dimos cuenta. Porque la visión no es entrar en un trance espiritual donde uno empieza a largar espuma por la boca y empieza a ver ángeles de colores que suben y se mueven y corren de un lado para el otro, hadas madrinas, no sé cómo le dicen. No, esas cosas no son así. Puede llegar así una visión donde uno entra en un trance espiritual. Pero las visiones no son un trance espiritual. Yo recuerdo en un viaje que hicimos la última vez con mi familia, resulta que estábamos complicados para salir de viaje. Pero Dios de pronto me dio una visión. Y en esa visión yo me vi en el aeropuerto con mi familia embarcándonos para salir en el avión. Y era imposible en ese momento porque los papeles no estaban, no salían, ya se vencía el tiempo. ¿Y qué pasó? Resultó que nos juntamos en el aeropuerto y salimos y nos fuimos de viaje. Porque Dios se manifestó a través de una visión. ¿Qué era la visión? Era cuando uno se está viendo en algo, tal vez empieza con un pensamiento que luego se transforma en una imaginación y que luego puede terminar en una visión de Dios. ¿Cuándo qué? Cuando yo me doy cuenta que lo que yo comencé pensando y luego terminé imaginando, el Señor me lo puso en el corazón. Y eso es una visión también. Puedo entrar en un trance profético para ver algo sobrenatural y milagroso, pero también es importante que nosotros podemos ver a través de un pensamiento, una imaginación que es guiada por el Espíritu de Dios. Y eso se transforma en un lenguaje de fe. Cuando uno se mueve en ese lenguaje de fe, empieza a actuar. Cuando yo me vi escuchen, por eso le digo que son resultados. Cuando yo me vi en el aeropuerto de Buenos Aires saliendo de viaje, ¿qué hice? Continué con los trámites, seguí adelante, no me detuve, no me cansé, no abandoné porque las cosas parecían imposibles. ¿Por qué? Porque ya tenía la visión, ya tenía el puerto donde yo tenía que llegar, así que no dejé de navegar hasta ese puerto. Eso es lo que tenemos que hacer. El que tiene fe o el que quiere desarrollar su fe va caminando y no se detiene y sigue avanzando por causa de la visión o tal vez por un sueño. Muchas veces soñamos y yo creo que el 90% o más de los sueños que tenemos son revelaciones de Dios. José tuvo un sueño. ¿Cuál fue el sueño de Josué? Ser alguien importante
Y él llegó a ser importante en Egipto. ¿Por qué? Porque Dios primero le dio un sueño. El otro José del Nuevo Testamento, Dios le dijo: José, no tengas miedo de tomar a María como esposa. Así que Dios se habló, y él, ¿por qué confió? ¿Por qué no tuvo problemas cuando digamos, se casó con María? Porque Dios estaba detrás. El sueño que Dios le había dado lo había guiado. ¿Para qué? Para que no tenga problemas, para que no haya conflictos, para tener que salir y escapar a Egipto cuando tuvieron que salir, tener el dinero para volver, todo lo demás fue guiado por el Señor, por un sueño o por una visión. Por eso prestéle atención. ¿Soñaste algo? Y yo soñé. Cuidado, hay sueños espirituales, hay sueños que Dios te está mostrando, que te están ayudando a desarrollar tu fe, que es muy importante. Dice la palabra en Números 12:6 que al profeta le hablo en sueños. Y cuando uno tiene una palabra de Dios, no hay dudas, no hay forma que no confíe en esa palabra. Dios te habló. Pero si no te habla Dios, estás como a tienta, como el ciego. No sé, voy por acá, voy por allá a ver lo que pasa. Pero si Dios te lo reveló en un sueño, o Dios te lo reveló en una visión, entonces podés caminar tranquilo, tranquila, porque sabés que vas a llegar al destino. Tercera cosa, voy rápido, es alimentarse con las escenas correctas. Tenemos que alimentarnos con las escenas correctas. Le voy a decir rapidito, ¿qué es lo que pasó? Cuidado con el sentido de la vista, ¿eh? Ojo con lo que vemos. Como decía la canción de los chicos, ¿no? Cuida tus ojitos, ¿no? Lo que ven, todo eso. Pero es importante lo que vemos. Y acuérdense que no vemos con los ojos, vemos con la mente. Uno toma con los ojos la luz, las figuras, y la mente interpreta, entiende y termina viendo lo que en realidad está tomando la imagen, el ojo como esa imagen. Así que es muy importante lo que vemos. Fíjense, esto es muy importante. Cuidado, vos vas a desarrollar la fe, fíjate bien lo que estás viendo. La palabra de Dios nos muestra a la esposa de Lot. La esposa de Lot, ¿qué hizo? Miró hacia Sodoma y Gomorra. Dijo, váyanse, dijo Dios, váyanse, salgan. Y salieron. Pero ella, cuando iba, miró lo que no tenía que ver. ¿Saben lo que pasó? Se secó. Estatua de sal. Totalmente, no sé, una cosa terrible lo que pasó. Se transformó en una estatua de sal, se secó totalmente. Quedó totalmente inútil. Cuando nosotros vemos lo que no tenemos que ver, cuando nuestra mente se está alimentando de escenas incorrectas, nos secamos. No hay fe, no hay confianza, no hay forma de avanzar, porque estamos mirando lo incorrecto. Deja de mirar lo incorrecto. En cambio, Dios le dijo a Abraham todo lo contrario, e hizo todo lo contrario. Le dijo a Abraham, mira hacia el norte, mira hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Dice, si puedes ver, dice, toda esta tierra te voy a dar. Era la palabra de Dios y él miró lo que Dios le dijo. Escuchen esto, porque si no avanzamos de acá nunca vamos a tener fe. Tenés que ver lo que Dios te dice que tenés que estar mirando. No tenés que estar mirando lo que Dios dice que tenés que ver. No tenés que estar viendo cosas que no corresponden. Lo que Dios te negó, no lo mires. No mires a la gente negativa, no mires la circunstancia negativa. ¿Por qué estás mirando la circunstancia? ¿Por qué estás mirando lo que está pasando en el mundo hoy? Pero no solamente mirando con los ojos, sino metiendo en tu mente esta realidad de tristeza, de desánimo, de confusión y de miedo como se está mirando en todo el mundo. ¿Por qué estás viendo eso? Te vas a convertir en estatua de sal, te vas a secar, te vas a quedar paralizado, estático. No caminarás más, no avanzarás más, perderás el terreno, perderás el propósito. Por eso tenemos que ver correctamente. Y Dios le dijo a Abraham, mirá al norte, sur, este, esa tierra es para vos. Esa tierra es para vos. Le dijo, mirá las estrellas, así será tu descendencia. ¿Qué estás mirando? Alimentate con las escenas correctas, no con las incorrectas, por favor. Porque esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Y acuérdense, no perdamos de vista, Abraham miró, ¿qué cosa? La tierra, porque la fe, porque eso le dijo Dios, por la fe tuviste descendencia y por la fe alcanzaste la tierra que yo te mandé. ¿La tierra qué era? El fruto, la tierra de lo concreto, el territorio, exactamente el territorio que Dios le dio. Y lo último, con esto terminamos, la fe para desarrollarse es pelearse con la mente propia.
¿Vos te peleaste con tu mente? ¿O dejás que tu mente haga lo que quiera? Porque la mente es una malcriada y hay que castigarla. ¿Cómo es eso? Sí, la mente se va. La mente empieza a pensar lo que no quiere pensar. Empieza a seguir los jueguitos del diablo. Por eso tenemos que pensar correctamente, por favor. Tenemos que pensar bien. Tenemos que deshacer todo, escuchen esto, los surcos mentales. El pensamiento son surcos mentales. El pensamiento son creencias, hábitos y acciones que circulan en nuestros pensamientos automáticamente. Automáticamente reaccionamos a nuestros pensamientos y pensamos, voy a hacer tal cosa. ¿Por qué? Y porque ya siempre lo hago. Tenés que destruir ese surco. Tenés que romper ese pensamiento ya instalado que te hace actuar automáticamente. Y no, yo pensé, claro, pensaste automáticamente. Por eso tenés que pelearte con tu pensamiento. Y cuando tu pensamiento dice, uy, me estoy enfermando, ¿qué estás haciendo con ese pensamiento? Rebelate contra ese pensamiento. Decirle, yo no voy a pensar de esa manera. Yo no voy a pensar negativamente. No voy a pensar de esta forma. Yo voy a pensar lo que Dios quiere que piense. Por eso cambia tu surco mental. Porque cuando nosotros pensamos, dice que el cerebro hace como surcos. Son como lugares donde, mire, si yo agarro el terreno de una casa, el fondo de una casa, y en el medio le hago un surco derechito de, no sé, de 40 centímetros, y con pendiente hacia el final, hacia el fondo de todo. Cuando llueve, todo el agua se va a acumular ahí y se va para el fondo. Automático, no tengo que hacer nada porque el surco ya está hecho. Cuando nosotros tenemos un pensamiento, tenemos un surco que va donde quiere, va donde se le ocurre, y nosotros tenemos que pelearnos y decir, no, acá no vas a ir donde vos quieres. Vos no vas a pensar mente como vas a pensar, porque si te duele el pecho, te duele la cabeza, estás resfriado o estás estornudando, el pensamiento te va a decir coronavirus. ¿Por qué? Porque hay un surco que te lo hizo la televisión, la radio, la gente, como vos los ves, entonces vos decís, si yo tengo estos síntomas, estoy con COVID. ¿Dónde está tu pensamiento? ¿En la palabra? ¿Te estás peleando con el pensamiento o lo estás aceptando? Hay gente que acepta sus pensamientos. Todo está mal, a fin de año voy a estar mal. Hay gente que dice así. Dice, bueno, el año que viene no voy a poder hacer nada porque este año me fue mal. Este año le fue mal, pero no puede creer que en diciembre puede caer lluvia del cielo. Y algo milagroso puede suceder. Por eso peleate con tus pensamientos. Si vos querés tener fe, empezá a pelearte con tus pensamientos. Mire, le voy a poner un ejemplo. La gente dice, no tengo dinero. Si no tengo dinero, no puedo comprar. Ese es el pensamiento lógico. No tengo dinero, no puedo comprar. ¿No es cierto? Pero ¿saben qué? Escuchen esto. Nosotros tenemos que hacer lo que dice la Biblia. Isaías 55:1. Compren sin dinero. ¿Cómo voy a comprar sin dinero? Bueno, ese es el pensamiento de la palabra. Ese es pelearte con el pensamiento lógico, pensamiento instalado. El pensamiento que ya repetís automáticamente. Tienes que pelearte contra ese pensamiento. Ahora, ¿cómo lo vamos a romper esos dardos? Porque hay dos cuestiones en el pensamiento. Uno son los dardos del enemigo, que te tira flechas. Te vas a morir, te vas a enfermar, te va a hacer mal. Y lo otro es el pensamiento, la estructura mental que ya la tenés formada desde chico. Te explicaron siempre que las cosas son de esta manera. Siempre te dijeron, cuando estás enfermo anda al médico. Ya está de esa manera explicado. Entonces no hay otra manera de pensar. Vos tenés que pelearte con las estructuras mentales y con los dardos del enemigo. ¿Cómo lo haces? Primero, romper todo pensamiento en el nombre de Jesucristo. Romper toda obra satánica en el nombre de Jesús. Todo pensamiento. Segundo, tomar la armadura de Dios. Cuando tomamos la armadura es el escudo de la fe. Y es el yelmo o el casco de la salvación. Cuídate de la cabeza para que tu mente no siga haciendo lo que quiera. Y tercero, practicá Filipenses. Filipenses 2:5 dice, hayan en ustedes el mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús. La palabra froneo es traducida como sentimiento, pensamiento, corazón. Haz el mismo pensamiento de Cristo. ¿Cuál es el pensamiento de Cristo? No tenemos comida y hay 5.000 personas o 15.000 personas. Ese es el pensamiento de Jesús. Y vamos a darle comer con nada. Ese es el pensamiento de Cristo. El pensamiento de nosotros es ¿qué hacemos? No tenemos, hay que comprar, no tenemos plata. Ese es un pensamiento que no sirve. Por eso peleate con el pensamiento que tenés automatizado en tu corazón, en tu cabeza.
Y pensá en Filipenses 2:5. Haya el pensamiento de Cristo. Cristo dice que se puede, Cristo dice que se logra, Cristo dice que se alcanza. Y lo último, Filipenses 4:8. Todo lo que es bueno, todo lo que es agradable, todo lo que tiene de buen nombre, en esto tienen que pensar. ¿Qué estás pensando? Hermanos, vamos a orar en esta noche. Y yo quiero que desarrolle la fe. Terminé. Un poco a las corridas, pero terminé. Pero quiero decirle lo siguiente. Voy a repasar. Unirse al Espíritu Santo, a la cuarta dimensión. Segundo, desarrollar el lenguaje de sueños y visiones. Tercero, alimentarse con las escenas correctas. Y cuarto, pelearte con tu mente. Pelearte con tus pensamientos y meter los pensamientos de Cristo. Esto es fe. Esta es la forma de desarrollar la fe. Para hacer los milagros, como dijimos el domingo. Para vivir en la dimensión de lo sobrenatural. ¡Basta! No quiero cristianos mediocres. No tenemos que ser cristianos mediocres, que estamos a expensas de las situaciones, de la gente, de la enfermedad, de las cosas que pasan. Basta, vamos a pelearnos. En nuestra mente vamos a pelearnos con la duda, con la confusión mental. Vamos a pelearnos. Y vamos a declarar en el nombre de Jesús que vamos a lograr todas las cosas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pensemos como Cristo piensa. Cerrad tus ojos ahora. Y estamos orando. Todos los que están conectados ahora o están viendo la grabación de este mensaje, quiero que reciban en este momento esa palabra de Dios. Esta palabra la reciban en su corazón. Y digan, me peleo contra todo pensamiento instalado, contra toda formación desde pequeño, de pequeña, en el nombre de Jesús. Comienzo a hablar en la dimensión de la fe. Estoy viendo los milagros, las señales y los prodigios del Señor. Me uno al Espíritu Santo. Ahora, unite al Espíritu Santo, haz un acuerdo con Él. Camina con Él, movete con Él. Terminá con las escenas, basta de mirar las cosas. Si la televisión termina afectando tu cabeza, no se apagala. Abrí la palabra de Dios y lee. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Promesas, 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 promesas. No te sobrevendas. Leímos Deuteronomio. ¿Qué le dijo? Ustedes tendrán tierra, vencerán a sus enemigos, prosperarán, no tendrán enfermedades. Todas las cosas que dijo Dios, esas son para nosotros. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria, la honra, la alabanza a tu nombre. Señor, desarrolla en esta iglesia un pueblo de fe y de poder para la gloria de tu nombre. Amén. Cantamos, adoramos al Señor. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Vivamos en fe como debe vivir el cristiano todos los días de su vida. Vamos.